El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Gracias, bienvenido a este espacio. Saludando desde luego al periodista Víctor Hugo Hernández, a quien también le doy la bienvenida al tema sobre la mesa. Hoy vamos a hablar, Víctor, sobre un tema que ha sido recurrente en sexenios tras sexenios, ¿sí? En un país que tiene un gran centralismo, donde en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, se han concentrado los poderes, sí, y que ha costado mucho trabajo, porque no es el primer planteamiento el que hiciera este sexenio del presidente López Obrador, lo han hecho otros presidentes, ¿sí? Lograr alguna descentralización, ¿sí? Que este país sea más igual, ¿sí? Y menos desigual, que se reparta, digamos, a lo largo de su geografía, norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, y el sureste, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, toda esta zona, y luego esta península de Yucatán con grandes desarrollos turísticos, con todo lo que conocemos, pero sin embargo, seguimos siendo, Víctor, desde mi punto de vista, un país muy centralista, ¿no? Totalmente de acuerdo, Raúl, un país muy centralizado, un país donde se han concentrado las funciones públicas principalmente y con ello se ha derivado yo creo que uno de los grandes fenómenos de la historia que va a terminar mal tarde que temprano y que con todo respeto lo digo es la Ciudad de México. Creo que la Ciudad de México y sus entornos es un monstruo que funciona por obra y gracia del milagro de millones de personas que día a día hacen su mejor esfuerzo, pero que definitivamente está condenado a sucumbir, como muchas otras civilizaciones y culturas en tiempos pasados, Raúl, por muchos y múltiples problemas. Es impresionante, ya lo vemos con el tema del agua, ya lo vemos con el tema también de la inseguridad, ya lo vemos con los servicios, ya lo vemos, en fin. Pero bueno, y luego si a esto le agregas el problema de los temblores, en fin, una serie de factores que tarde que temprano, no sé si lo veremos o no, van a obligar a una descentralización forzada en esta parte, en la Ciudad de México. Pero bueno, dicho esto, nos lleva al otro tema. Estamos hablando de que el presidente ofreció un proceso, yo digo equivocadamente, si es cierto, el término no es descentralización, porque sería tanto como quitar del ámbito de gobierno las funciones de estas dependencias, como se dijo. Estamos hablando de un proceso de desconcentración, que en el sentido estricto es una muy buena idea, ¿eh? Es una buena idea, es una buena intención, es un buen propósito, pero mira, Raúl, en los países bananeros como el nuestro, que está plagado de buenas intenciones, de buenos deseos, si esto no va siempre acompañado de estudios de factibilidad, de estudios técnicos, de estudios sociales, no deja de ser más que una pues buena ocurrencia y una buena intención, como ocurrió con esto, que finalmente demostró su poca factibilidad, al menos en este momento. A ver, déjame poner dos comentarios. A ver, no me gusta que le digas bananero a nuestro país, lo entiendo, sí, pero Perdón, tienes razón. Quisiéramos que no fuéramos así, pero esa es la realidad. Pero bueno, Y el otro Pido una punto, disculpa porque tienes razón, me ganó la emoción. Distamos mucho de ser bananeros, pero luego son ideas que son más propias de países bananeros, Raúl. Sí, a ver, vemos lo que pasa en la Cámara de Diputados, vemos las propuestas que se hacen desde luego de parte de los aspirantes, vemos lo que pasa en muchas de las cosas de este país. Sí, lamentablemente estamos a ese nivel en muchas cosas, especialmente en el tema de la inseguridad, de la falta de Estado de Derecho y todo, pero no es el tema hoy. El tema es la desconcentración o descentralización que prometió este presidente hace 5 años y meses y que está ya en el ocaso de su administración, el presidente López Obrador, y según él, muchas de las promesas, en las 100 promesas que hizo el 1 de diciembre del 2018 cuando protestaba como presidente, era precisamente la descentralización del gobierno, ¿sí? Una buena idea, como tú bien lo dices, sí, me parece que este país necesita eso, desconcentrarse, pero bueno, a 7 meses vemos que ha sido un fracaso total. No hay una sola secretaría que se haya desconcentrado totalmente. Sí, hay dos que parcialmente quisieron hacerlo.
Secretaría de Educación Pública en Puebla y la Secretaría de Salud en Acapulco, ¿sí? Pero todo ese gran proyecto, y recuerdo cuando se anunció, por ejemplo, lo que prometió el presidente, que la Secretaría de Agricultura se iba a ir a Obregón, a este estado y a esa zona tan productora que parecía una muy buena idea, que la Secretaría del Bienestar, esta secretaría que ve tanto bien, se iba a desconcentrar a Oaxaca, ¿te acuerdas? Sí, a Oaxaca, uno de los países, de los estados más pobres y de los estados con más limitantes. La Secretaría de Cultura, vale la pena señalar, es la que logró quizás más desconcentrarse en el estado de Tlaxcala. Fue la que, digamos, la secretaria sí alcanzó a operar directamente en Tlaxcala con sus asegúnes. La Secretaría del Desarrollo Territorial y Urbano sí se iba a ir a Pachuca. La Secretaría de Economía se iba a ir a Monterrey. La Secretaría de Educación a Puebla, como ya mencioné. La Secretaría de Energía se iba a ir a Tabasco, que por cierto fue otra de las secretarías que sí alcanzaron a mover una oficina, la Secretaría de Energía. A lo que es la Secretaría de la Función Pública se iba a ir a Querétaro, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí, la Secretaría del Medio Ambiente a Mérida y entre otras, y Secretaría de Salud a Acapulco a Guerrero. Entonces, a ver, me parece que estaba bien pensado de alguna forma, se oía interesante. El problema es que esa propuesta, que es incumplida, sí, cuesta dinero, claro, cuesta descentralizar a los trabajadores de esas dependencias, que no es fácil. Claro, el ¿sí? costo humano, A burocrático. ver, que te digan ahorita, oye Víctor, ahorita ya estás ahí en Coahuila, ahora vete a trabajar a Puebla, pues necesitas mudanza, tus hijos si están en las escuelas, tu esposa si trabaja en algún lugar, o Claro, sea, claro. no es fácil, ¿sí? Sin embargo, a veces en este país donde se ven las cosas tan sencillas, o a veces decirlas cuesta, se dicen muy fácil, pero cumplir es lo que cuesta mucho trabajo, Víctor. Tan es así que somos un país también rico en dichos y en frases. Y ahí está, el y a ti te ofrecer no encanta. pobrece, ¿no? Sí, Dicen que sí, el sí, dar sí, es lo sí. que aniquila. Entonces, por algo se dice. Lo que pasa, Raúl, es que cuando eso entra en el ámbito tuyo, o mío, o particular de la vida de alguien, bueno, pues el daño, la afectación, pues sí, va en proporción a tu bolsillo, al gasto familiar, a lo que... Si tú planeas mal, que ha pasado muchas veces, que dices tú, hoy me voy a vivir a Querétaro, hoy ya tomo la decisión de irme a vivir al norte, al sur. Bueno, haces el experimento, muchas veces te sale, no te sale, regresas, tienes un costo, pagaste mudanza, pagaste traslado de los hijos, pagaste hotel, en fin. Pero cuando es una decisión de un presidente, cuando es la voluntad o la visión de un presidente, esto toma otro matiz. Y sobre todo en el tema de los dineros, cuesta muchísimo dinero. Y aquí es donde lamentas la ausencia de planeación, la ausencia de estudios de factibilidad, la ausencia de gente capaz, con voluntad, de poderle decir al presidente, señor presidente, con todo respeto, permítanos primero hacer un estudio de factibilidad antes de tomar la decisión de mandar tal o cual dependencia a tal lugar, para que razonablemente se manejen los recursos. Queda como resultado que lugares como Tlaxcala se hayan gastado millonadas en pintura o en Guerrero, que se gastaron también millonadas en renta de un edificio inteligente que no funciona. Y esos son los caprichos que al final cuentan, Raúl. Pero no estamos hablando de miles de pesos, estamos hablando de millones de pesos que se invirtieron y que seguramente no se van a recuperar, ni nos van a dar cuentas tampoco, ni nos van a decir por qué no se pudo. Simplemente va a decir, bueno, pues el presidente lo quiso, no se pudo, bórralo, pásalo a los pasivos y aquí acabó el asunto. En un país como el nuestro, en donde cada peso cuenta, en donde sabemos lo valioso que son los pocos recursos que tenemos, estos caprichos son, perdón que insista, caprichos bananeros. Sí, aunque también hay un ángulo, Víctor, que todavía no sé, no puedo valorarlo y ahí es interesante tu análisis. Es la desaparición de las delegaciones. A ver. Buen punto, buen punto. A ver, esa era parte, digamos, del objetivo. Cuando el presidente plantea la descentralización,
Sí, bueno, también se planteó la desaparición de las delegaciones. ¿Te acuerdas que todas las Sí. entidades del país tenían a una delegación de SCT, una delegación de bienestar, una delegación de... que al principio desaparecen, pero que poco a poco han regresado, ¿sí? Ya no se llaman delegaciones, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar aquí en Jalisco, que es una delegación, y te acuerdas que ahí surgieron los famosos superdelegados, Así que es. en ese afán de reducir, digamos, la burocracia, sí, el presidente dijo, vamos a nombrar superdelegados. Así es, que Y se que- convirtieron de manera natural en candidatos favoritos a puestos de elección popular, porque aquí politizamos todo. Sí, bueno, pero esos superdelegados además tomaron un superpoder, ¿sí? Sí. Incluso en muchas entidades competían con el gobernador en turno, ¿sí? Claro. Porque el delegado tenía la representación del gobierno federal, el poderoso gobierno federal, y la competía, cartera. sí, claro, y la cartera económica, exactamente. Entonces se convirtieron en personajes sumamente poderosos que estaban por encima de, digamos, gobernadores o de las mismas estructuras de partido o de Morena concretamente, ¿sí? Entonces, bueno, es muy interesante cómo después de 5 años de esto, poco a poco, la dinámica del país, la dinámica de las necesidades que hay de esas interacciones, sobre todo en un país, en un gobierno que ha centralizado los recursos, el dinero, las decisiones a casi de un solo hombre. Entonces, volvimos a esos esquemas. Entonces, todo lo que se pudo haber prometido, se pudo haber hecho, además que ya lo hiciste muy bien en la definición, sí, resulta que a poco volvimos al esquema. Ya no le llaman delegaciones, sí, sino ahora había ese superdelegado, que ya desaparecieron las figuras de los superdelegados y se quedaron ahora, vuelven las oficinas de la SCT, de bienestar, ya no como delegaciones, pero poco a poco se ha ido regresando a ese esquema. Que fíjate, platicaba yo con uno de nuestros directores aquí de planeación, que ya ves que luego esta empresa también crece y va ocupando otros espacios y va contratando y va buscando dónde colocar más lugares para estacionamiento y abriendo, y me decía, lo fundamental es un estudio de factibilidad, y muchas veces dentro de este estudio de factibilidad también entra la posibilidad de ir creando áreas, primero pequeñas áreas de trabajo en las que dices tú, vamos probando, prueba acá y conforme vayamos evolucionando vas creciendo, la vas fortaleciendo. Tal vez eso debió haber ocurrido. En lugar de querer cambiar una secretaría de manera completa y decir, vamos a hacerlo, empezar a mandar áreas, subdirecciones, no sé, direcciones técnicas, quién se quería ir, preparar el terreno para que la gente pudiese trasladarse, quién voluntariamente primero, luego ver la infraestructura, porque sí, se dice muy bonito, vete a Acapulco, pero hay escuelas realmente, hay hospitales, hay esa infraestructura para atender a esta burocracia, esta gente que va, y luego también entra el aspecto también de las costumbres. La gente que trabaja, vive, ha nacido en la Ciudad de México, con todo respeto para ellos, se le dificulta muchas de las veces reiniciar su vida en el interior del país por una serie de cuestiones que sería motivo de otro tema, mi querido Raúl. O al Es revés, una realidad. O al Mucha de la revés, gente que, o al revés, también a ti te cuesta trabajo, llegas a la Ciudad de México y tal. Es más fácil que tú, que vives en el interior del país, regreses ahora sí a tu tierra, que el que está en la Ciudad de México salga de la Ciudad de México y se quede en el lugar al que se fue. Claro, hay excepciones y no estoy generalizando, pero son realidades y son situaciones que se deberían haber visto, consensado y analizado antes de tomar o anunciar esta decisión, que creo que fue la número 34 de su propuesta de gobierno, ¿no? Oye, a ver, ya no sé porque fueron tantas, pero me llama la atención ahora sí, en el país de los otros datos, de acuerdo a la costumbre de este gobierno, es precisamente eso, ¿no? De alguna forma crear esa polémica con los otros datos. El presidente, según ha dicho, sí cumplió con todas las promesas de campaña, excepto una, ¿sí? Que es el tema de Ayotzinapa. ¿Sí? Pero todos los demás, según él, están resueltos. Y este es un ejemplo más, igual que el de seguridad, igual que el de salud, igual que el de educación, igual, sí, de esas promesas
que finalmente nunca se cumplieron, ¿no? Nunca se dio la descentralización, nunca se planeó, era simplemente un capricho, un decir, y como tú siempre lo has dicho en las campañas, el prometer no empobrece. No empobrece, dar es lo que aniquila. Habría que preguntarle también a los candidatos y a la señora Sheinbaum si todavía tienen en su mente un proyecto de esta naturaleza, que creo que no se ha tocado el punto, ¿verdad? Mira, hay dependencias, por ejemplo, la CONAPESCA, ¿sí? Que dependía de la Secretaría de Agricultura o de Pesca anteriormente, que tiene su sede en Mazatlán. Y ya tiene muchos años que ahí precisamente ¿Tiene sentido? la ha tenido. Tiene sentido, sí, pero querías ver algo de pesca, claro, los que vivían en Veracruz o los que vivían en Tampico o en Tamaulipas, bueno, tenían que trasladarse en un país donde tenías que hacerlo todo todavía manualmente. Hoy hay las redes sociales, hoy hay el internet, esquemas el que internet. te facilitan muchas cosas, ¿no? Pero Sí, claro. bueno, esas son las cosas que de alguna forma se podría simplificar mucho en este sentido. Yo creo que no hay que dejar la idea, Raúl, creo que es una idea inteligente buscar poco a poco este proceso de desconcentración, que es yo creo que el concepto correcto, desconcentración, pero irlo haciendo pues con estudios de factibilidad y gradualmente y lentamente y fortaleciendo, a lo mejor tal vez con una primera dependencia, no te quieras aventarte las 32 o 40 dependencias que operan, no, vámonos de una en una, poco a poco y avanzando y el tiempo irá haciendo que este país sea un poquito más estandarizado en ese sentido, que vuelvo a insistir, no es una mala idea. Caminando poco a poco y desde luego con pasos firmes. Víctor, gracias, un saludo. Te mando un abrazo, Raúl. Este es el tema sobre la mesa, el tema de la desconcentración, otra promesa incumplida. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.